En las calles iluminadas de México City, donde los faros de los autos dibujan líneas de luz en la oscuridad y el ruido de la ciudad nunca se detiene, Luis, un taxista de 35 años con el rostro cansado pero los ojos llenos de vida, detiene su taxi frente a un club nocturno, esperando a su pasajera habitual, Camila, una bailarina que cada noche sube a su auto con el aroma de perfume y el peso de secretos que nunca comparte. Pero esta noche, algo cambia. Camila sube al taxi con lágrimas en los ojos, y Luis, sin saberlo, se verá arrastrado a un mundo de peligro y amor que lo obligará a enfrentarse a su pasado y a decidir cuánto está dispuesto a arriesgar por la mujer que ama. Luis había sido taxista en México City durante los últimos 10 años, desde que dejó su pueblo natal en Michoacán para buscar una vida mejor en la capital. Había llegado a la ciudad con grandes sueños, pero pronto se dio cuenta de que sobrevivir en este caos de concreto y luces no era fácil. Su taxi, un viejo Volkswagen verde con el interior gastado y un radio que solo funcionaba a medias, se convirtió en su refugio, el lugar donde pasaba la mayor parte de sus días y noches. Luis conocía cada rincón de la ciudad, los callejones oscuros de la colonia Doctores, las avenidas elegantes de Polanco, los mercados abarrotados de Tepito, pero más que las calles, conocía a las personas que las habitaban. Sus pasajeros eran un mosaico de historias: estudiantes, borrachos, amantes furtivos, trabajadores nocturnos, y entre todos ellos, Camila era la que más lo intrigaba. Camila trabajaba como bailarina en El Diamante, un club nocturno en el corazón de la colonia Roma, un lugar conocido por su música vibrante y sus luces brillantes, pero también por los rumores de actividades turbias que ocurrían tras bambalinas. El club atraía a una clientela variada: hombres de negocios buscando diversión, turistas curiosos, y a veces figuras más oscuras, aquellos que parecían moverse en las sombras de la ciudad. Camila, con su vestido de lentejuelas y su sonrisa ensayada, era una de las bailarinas más populares del lugar, pero Luis siempre había sentido que había algo más en ella, una tristeza escondida detrás de su fachada de glamour. Cada noche, a las 2 de la mañana, Camila salía del club, con el maquillaje corrido y el cansancio grabado en su rostro, y subía al taxi de Luis para que la llevara a su pequeño departamento en la colonia Doctores. El trayecto no era largo, apenas 15 minutos, pero esos minutos se habían convertido en lo mejor del día para Luis. Durante el viaje, charlaban como viejos amigos. Camila le contaba anécdotas del club, como el cliente que había intentado subir al escenario para bailar con ella, o el mesero que siempre se equivocaba con las órdenes. Luis, por su parte, le hablaba de su día, de un pasajero que había olvidado su sombrero en el taxi, o de un atardecer que había visto en el Zócalo y que le había recordado su pueblo. Había una conexión entre ellos, una chispa que crecía con cada conversación, pero que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Luis sabía que Camila era más que una pasajera, pero también sabía que un hombre como él, un taxista sin nada que ofrecer más que su viejo auto, no tenía derecho a soñar con una mujer como ella. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Cuando Camila salió del club, sus pasos eran inseguros, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Al subir al taxi, Luis notó que sus ojos estaban rojos, hinchados por el llanto, y que sus manos temblaban mientras ajustaba su bolso. «¿Estás bien, Camila?», preguntó, mirándola por el retrovisor mientras arrancaba el motor. Su voz estaba llena de preocupación, algo que Camila notó de inmediato. Camila se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban como un borrón de colores. Finalmente, con la voz temblorosa, respondió: «No, Luis, no estoy bien. Creo que estoy en problemas, y no sé cómo salir de esto». Luis sintió un nudo en el estómago. Había visto a Camila cansada, frustrada, incluso enojada, pero nunca tan asustada. «¿Qué pasó?», preguntó, tratando de mantener la calma mientras conducía por una calle llena de baches. «Puedes contármelo. Sabes que estoy aquí para ti». Camila respiró hondo, como si reunir valor le costara un esfuerzo inmenso. Miró a Luis por el retrovisor, y por un momento sus ojos se encontraron, llenos de una vulnerabilidad que Luis nunca había visto en ella. «Es Hugo, el dueño del club», dijo,
con la voz apenas audible. Me tiene atrapada, Luis. Me debe dinero, pero usa eso como excusa para controlarme. Dice que si no hago lo que quiere, le hará daño a mi familia. Y esta noche me pidió algo que no puedo hacer. Luis apretó el volante con fuerza, sintiendo una mezcla de ira y preocupación que le quemaba el pecho. Había oído rumores sobre Hugo Vargas, el dueño de El Diamante. Era un hombre poderoso, con conexiones en el bajo mundo de México City, un hombre que no toleraba desobediencia. Los rumores decían que Hugo estaba involucrado en actividades ilegales, tráfico de drogas, extorsión, incluso lavado de dinero. Luis siempre había mantenido su distancia, pero ahora, con Camila en peligro, esa distancia parecía imposible de mantener. ¿Qué te pidió?, preguntó, aunque temía la respuesta. Camila bajó la mirada, avergonzada, mientras jugueteaba con un hilo suelto de su vestido. «Quiere que entregue un paquete, algo ilegal, estoy segura», dijo, con la voz rota. «Me dijo que si no lo hago, enviará a sus hombres a buscar a mi hermana menor, que vive en Cuernavaca con mi tía. No sé qué hacer, Luis. No puedo involucrarme en eso, pero tampoco puedo dejar que le hagan daño a mi familia». Luis sintió que la sangre le hervía. No podía soportar la idea de que Camila estuviera en peligro, atrapada por un hombre como Hugo. Sin pensarlo demasiado, detuvo el taxi en un callejón oscuro cerca del eje central. Apagó el motor y se giró hacia ella. «No vas a hacer nada de eso», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. «Vamos a encontrar una manera de sacarte de esto, Camila. No estás sola». Camila lo miró, con los ojos llenos de lágrimas pero también de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba enfrentando este problema sola. «Gracias, Luis», susurró, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. «No sé qué haría sin ti». Esa noche, en el silencio del callejón, Luis y Camila hablaron durante horas, planeando cómo escapar de las garras de Hugo. Luis sugirió que Camila se escondiera por un tiempo, mientras él intentaba reunir pruebas contra Hugo para entregarlo a las autoridades. Pero ambos sabían que enfrentarse a un hombre como Hugo no sería fácil, y que cualquier error podría costarles caro. Antes de despedirse, Luis le prometió a Camila que no descansaría hasta que estuviera a salvo, y Camila, con un gesto que sorprendió a ambos, se inclinó hacia él y lo abrazó, dejando que su calor la envolviera por un momento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, peligro y decisiones apresuradas. Luis comenzó a seguir a Hugo, observando sus movimientos desde la distancia, mientras llevaba a sus pasajeros habituales por la ciudad. Condujo su taxi por las calles de la colonia Roma durante horas, estacionándose en esquinas estratégicas para vigilar las entradas y salidas del club. Mientras tanto, Camila se escondió en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, en Iztapalapa, un lugar modesto pero seguro donde Hugo no la encontraría fácilmente. Luis le llevaba comida y noticias cada noche, y con cada visita, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Había momentos en los que, sentados en la pequeña habitación del hotel, olvidaban por un instante el peligro que los acechaba y se permitían reír, compartir sueños e imaginar una vida diferente. Pero Luis sabía que para salvar a Camila necesitaba pruebas concretas contra Hugo. A través de un amigo suyo, un policía honesto llamado Javier, que había sido pasajero suyo en varias ocasiones, supo que Hugo estaba bajo investigación por tráfico de drogas, pero que siempre lograba escapar gracias a sobornos y amenazas. Javier le advirtió a Luis que Hugo era un hombre peligroso y que enfrentarlo sería como jugar con fuego. «Si vas a hacer esto, Luis, necesitas pruebas sólidas», le dijo Javier, con el rostro serio. «Algo que no pueda ser ignorado, algo que lo hunda de una vez por todas». Luis decidió arriesgarse. Una noche, mientras Hugo estaba ocupado en una reunión en el club, se coló en El Diamante disfrazado con una gorra y una chamarra vieja que había encontrado en el taxi. El lugar estaba lleno de gente. Las luces parpadeaban al ritmo de la música, las bailarinas giraban en el escenario, y el aire estaba cargado de humo y risas. Luis se mezcló entre la multitud, fingiendo ser un cliente más, y se dirigió a la parte trasera del club, donde sabía que estaba la oficina de Hugo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, forzó la cerradura de la puerta con una ganzúa que había comprado en un mercado de Tepito, y entró.
La oficina era un caos de papeles, botellas de licor y cenizas de cigarrillos. Luis revisó los cajones con manos temblorosas, buscando cualquier cosa que pudiera incriminar a Hugo. Finalmente, encontró lo que necesitaba: una carpeta llena de documentos que detallaban las operaciones ilegales de Hugo, incluyendo nombres de proveedores, fechas de entregas y cantidades de dinero. Había incluso una lista de policías y funcionarios que Hugo había sobornado, con las cantidades exactas que había pagado a cada uno. Luis metió los documentos en su chamarra, pero justo cuando estaba a punto de salir, oyó pasos acercándose. Era Hugo, acompañado de 2 de sus hombres. Luis se escondió bajo el escritorio, conteniendo la respiración mientras Hugo entraba en la oficina. Escuchó fragmentos de la conversación. Hugo hablaba de un cargamento que llegaría esa misma noche al puerto de Veracruz, y de un policía que se estaba poniendo difícil y necesitaba ser silenciado. Los hombres se rieron, y Hugo dio una orden clara: si alguien se interpone, ya saben qué hacer. Nadie toca lo que es mío. Luis sintió un escalofrío al darse cuenta de que lo que es mío podía incluir a Camila. Cuando Hugo y sus hombres finalmente se fueron, Luis salió de la oficina y del club lo más rápido que pudo, con los documentos apretados contra su pecho. Mientras tanto, Camila, en el hotel, no podía dejar de pensar en Luis. Cada día que pasaba, su cariño por él crecía, transformándose en un amor profundo que nunca había esperado sentir. Recordaba los pequeños gestos de Luis, la forma en que le llevaba café de su puesto favorito en el mercado, cómo la hacía reír con historias de sus pasajeros, cómo la miraba con una ternura que la hacía sentir segura. Pero también estaba llena de miedo. Miedo por Luis, por su familia, por lo que Hugo podría hacer si los encontraba. Había hablado con su hermana menor, Daniela, por teléfono, asegurándose de que estuviera a salvo en Cuernavaca, pero cada llamada de un número desconocido la hacía temblar. Una noche, mientras miraba por la ventana del hotel, recibió una llamada de un número que no reconoció. Respondió con el corazón en la garganta, y la voz al otro lado del teléfono le heló la sangre. Era Hugo. «Sé dónde estás, Camila», dijo, con una voz que destilaba veneno. «Y sé quién te está ayudando. Si no vienes a mí ahora, tu taxista no vivirá para ver el amanecer, y después de él, iré por tu hermana». Camila colgó el teléfono, con el corazón desbocado. No podía dejar que Luis muriera por su culpa, ni podía permitir que Hugo lastimara a Daniela. Decidió enfrentarse a Hugo ella misma, aunque eso significara arriesgar su vida. Tomó un pedazo de papel y escribió una nota para Luis. «Lo siento, Luis. No puedo dejar que mueras por mí. Voy a enfrentarlo. Gracias por todo. Te amo». Dejó la nota en la mesita del hotel y tomó un autobús de regreso a la ciudad, con las manos temblando, pero la decisión tomada. Cuando Luis llegó al hotel esa noche, encontró la nota y sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Corrió al club, con los documentos en la mano y el miedo apretándole el pecho. Había llamado a Javier en el camino, y el policía le prometió que llegaría con refuerzos, pero Luis sabía que cada segundo contaba. Al llegar a El Diamante, vio a Camila enfrentándose a Hugo en el centro del club, con los ojos llenos de furia y miedo. «¡Déjame en paz, Hugo!», gritó Camila, con la voz temblorosa pero firme. «No voy a hacer lo que me pides, y no vas a tocar a mi familia». Hugo se rió, con una risa fría que resonó en el club. «Eres una estúpida, Camila», dijo, acercándose a ella con una mirada peligrosa. «Nadie me dice que no. Si no quieres ayudarme, entonces no me sirves de nada». Justo cuando Hugo levantó la mano para golpearla, Luis irrumpió en el club, gritando su nombre. «¡Déjala, Hugo!», rugió, mientras se abría paso entre la multitud. En ese momento, Javier y un equipo de policías entraron al club, con las armas desenfundadas. Los documentos que Luis había robado fueron suficientes para arrestar a Hugo y a sus hombres, y en cuestión de minutos, el club estaba lleno de agentes que esposaban a los culpables. Pero en el caos, uno de los hombres de Hugo, un matón corpulento con una cicatriz en la cara, sacó una pistola y disparó. La bala alcanzó a Camila en el hombro, y ella cayó al suelo con un grito de dolor. Luis corrió hacia ella, sosteniéndola en sus brazos mientras la sangre manchaba su vestido. «Aguanta, Camila, por favor», susurró, con lágrimas en los ojos. «Ya vienen los paramédicos.
Vas a estar bien. Camila lo miró, con el rostro pálido pero una sonrisa débil en los labios. Lo hiciste, Luis. Me salvaste, murmuró, antes de cerrar los ojos. Los paramédicos llegaron poco después, y Luis se quedó a su lado mientras la llevaban al hospital. Durante horas, esperó en la sala de emergencias, rezando por que Camila sobreviviera. Finalmente, un doctor salió y le dijo que Camila estaba fuera de peligro. La bala no había tocado ningún órgano vital, y con descanso se recuperaría por completo. Cuando Camila despertó en la habitación del hospital, Luis estaba a su lado, sosteniendo su mano. Ella lo miró, con los ojos llenos de gratitud y amor. «Te amo, Luis», dijo, con la voz débil pero llena de emoción. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú en medio de esta pesadilla». Luis sonrió, con lágrimas en los ojos. «Yo también te amo, Camila», dijo, besando su frente. «Y ahora que esto terminó, vamos a construir una vida juntos, una vida lejos de estas noches oscuras». Pero mientras Camila se recuperaba, un recuerdo golpeó a Luis como un relámpago. Había algo en Camila que le resultaba familiar, algo que no había notado hasta ahora. Con cuidado, le preguntó sobre su familia, y Camila, aún débil, le contó sobre su hermana mayor, Ana, quien había muerto años atrás, después de que un hombre la abandonara, dejándola con el corazón roto. Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ana, él había sido ese hombre. Años atrás, cuando era joven y cobarde, había dejado a Ana sin explicación, y poco después, ella había muerto en un accidente. Camila era su hermana menor, y ahora, sin saberlo, Luis había encontrado una manera de redimirse. Con el corazón apesadumbrado, Luis le confesó todo a Camila, temiendo que esto destruyera lo que habían construido. «Fui yo, Camila», dijo, con la voz rota. «Fui yo quien abandonó a Ana. No sabía lo que pasaría después. Lo siento tanto». Camila lo escuchó en silencio, con el rostro lleno de dolor pero también de comprensión. Por un momento, Luis pensó que lo rechazaría, que el peso del pasado sería demasiado para soportar. Pero entonces, Camila apretó su mano con fuerza. «No puedo cambiar el pasado, Luis», dijo finalmente, «pero puedo elegir el futuro. Y te elijo a ti, a pesar de todo. Ana querría que fuéramos felices, y yo también». En las calles de México City, donde las luces seguían brillando en la oscuridad, Luis y Camila comenzaron de nuevo, dejando atrás las sombras de sus pasados, para construir un amor que, aunque nacido en la noche, brillaría como el día. Juntos, decidieron dejar la ciudad y mudarse a un pequeño pueblo en Querétaro, donde Luis abrió un taller de mecánica y Camila comenzó a dar clases de baile a niños. Cada noche, al mirar las estrellas, recordaban cómo habían encontrado la luz en medio de la oscuridad, y cómo el amor los había salvado de las noches más oscuras de sus vidas.